Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Usted me plantea como si fuera pero a manera de pregunta, si estamos al borde de una guerra civil, yo diría que sí. Bueno, yo parafraseando a Michael Lee, el historiador y ensayista norteamericano, él plantea que la guerra civil nunca finalizó, que lo que había era un armisticio. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y ese era el principio de mi exposición. Lo que hemos tenido desde 1865, cuando en términos formales terminó la guerra civil y se aprobaron las enmiendas 13, 14 y 15 que intentaron abolir la esclavitud en Estados Unidos. Y digo intentaron porque se tomaron un siglo hasta el 1960, 64, que fue que se aprobó la Ley de Derechos Civiles, en aprobar leyes que pusieran en vigor las enmiendas. Y desde ese momento en que formalmente se acabó la esclavitud, lo que ha habido es una guerra de baja intensidad en contra, ¿verdad?, de las personas diferentes a la clase nacional y racial dominante en Estados Unidos, los famosos WASP, y que eso se ha manifestado en las leyes de Crow, en las desigualdades, en la discriminación, en la violencia abierta, policíaca, en todos los sentidos, ¿verdad? Ha habido un conflicto que podríamos decir que es de baja, mediana intensidad, donde no se ha terminado de perseguir, ¿verdad? Sectores fundamentales importantísimos, que ahí están los nativos americanos, ahí están los negros, ahí están los inmigrantes y ahí están los puertorriqueños, que también hemos sido víctimas de las políticas de discriminación que emblemáticamente se pueden resumir en los locales de Estados Unidos como no dogs, no Puerto Ricans allowed, ¿verdad? No se permiten puertorriqueños ni perros. Y eso pues ha estado ahí, que ha tenido momentos en donde se ha exacerbado, ¿verdad?, las luchas tremendas que se dieron bajo en los 60, cuando Martin Luther King, cuando las Panteras Negras y otros grupos tuvieron la iniciativa de resistir este tipo de acción por parte de los sectores dominantes de Estados Unidos, ejemplificados, ¿verdad?, por los gobiernos estatales y por el gobierno federal. Y esto ha seguido. Tuvimos las grandes protestas de Black Lives Matter, de George Floyd, ¿verdad?, que son recientes. Y todos los días vemos en la televisión y vemos en las redes sociales los ejemplos de cómo la policía abusa, dispara sin ningún tipo de justificación contra las minorías. Y lo que hizo Donald Trump durante su primer mandato, lo hemos comentado aquí, fue quitarle el sentido peyorativo a las palabras que normalmente se suprimieron como representativas del peor racismo que ha vivido Estados Unidos, y que se fue en cierta medida normalizando el que las personas pudieran decir, mira, sí, yo soy racista, yo no quiero inmigrantes aquí, yo no quiero gente brown, yo no quiero negro, y eso desde en ese periodo de 4 años de la primera presidencia de Donald Trump fue abriendo paso para que Donald Trump fuera agudizando sus posturas en términos de la campaña electoral que le dio paso ahora a la elección. Y ya sabíamos y estábamos advertidos de por dónde venía la cosa con su retórica anti-inmigrantes. Recordarás esto de estar denunciando que los inmigrantes se estaban comiendo las mascotas, que se estaban comiendo los gatos y los perros, todo con el propósito de demonizar. Esto ha sido estudiado, Alfonso, y tú lo conoces con mucho detalle, cómo es que el fascismo se entroniza, cómo fue que ocurrió en la Alemania nazi, en Italia, en Japón, y cómo es que se combate. Desafortunadamente, cuando hay regímenes fascistas poderosos, ¿verdad?, que tienen armas, y Estados Unidos es el caso de mayor intensidad porque tiene armas nucleares, estos surgimientos de clases fascistas que controlan entonces el poder lleva a rupturas, lleva a conflictos nacionales que ocasionan la división de los países,
que ocasionan la caída de los gobiernos, que obligan a procesos de reconciliación y de reconstrucción por las grandes heridas que todo esto lleva. Y esto no surge de la noche a la mañana, esto es un proceso lento, tampoco hay un momento específico en términos de una guerra civil que tú dices, no, ahora hay una guerra civil. Todo eso va cuajando, pero desde esa primera presidencia de Donald Trump, donde había mucha retórica sobre este tema, hasta que empieza este año pasado, pues las señales y los expertos lo que han dicho, mira, aquí estamos ya en una guerra civil prácticamente abierta. Los últimos acontecimientos en Minneapolis han sido bien dramáticos y realmente evidencia clara, robusta y convincente de que Estados Unidos ha entrado en un proceso de guerra civil cuando ya se normaliza, cuando se deja de investigar el asesinato por fuerzas estatales del ICE a personas que están meramente ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión como corresponde bajo la primera enmienda de los Estados Unidos. Y entonces dicen que son terroristas domésticos. O sea, tú, Alfonso, protestar porque no estás conforme con las políticas de Donald Trump, lo que es el pilar, lo que es la cúspide de los derechos constitucionales de los Estados Unidos, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues te pueden matar por eso. Y no solamente te matan, te demonizan. Tú eres un asesino, tú eres un terrorista doméstico. Y si estos fueran eventos aislados, pues tú dirías, no, eso puede pasar. Pero no, ya es sistemático. El ICE le van a dar el presupuesto más grande que ha tenido la historia. Una situación que implica la contratación de miles, si no cientos de miles de efectivos, de una guardia pretoriana de Donald Trump, ¿verdad? Una guardia que la han homologado a la Gestapo de Hitler, donde está para defender los intereses de esa clase fascista de MAGA que podrían entrar en conflicto en su momento con los estados. Y aquí es donde viene la situación más crítica. Has visto que el gobernador de Minnesota pues ha plantado bandera y ha activado la Guardia Nacional. ¿Qué significa eso, verdad? En términos concretos, pues significa que podría haber un conflicto entre la Guardia Nacional y los de ICE o las tropas federales, porque Trump ha amenazado también con activar la ley de insurrección federal, que es una ley del siglo XIX, hecha para combatir a cualquier tipo de insurrección que se decrete en los Estados Unidos por el presidente, lo cual daría paso a que haya un conflicto armado en Estados Unidos entre los soldados de un estado, ICE, y el ejército del gobierno federal versus el pueblo, porque el pueblo está en las calles, que eso es otro de los elementos. La guerra civil se pelea a veces todos contra todos, porque tú no sabes dónde está tu enemigo. La gente no viste un uniforme particular diciendo yo soy de este bando verde o yo soy de este bando azul. La gente son civiles, por eso es que es guerra civil. Y eso pues genera unas situaciones de confusión, ambigüedad. No se sabe realmente quién me va a atacar, quién no me va a atacar, quién me está defendiendo, quién no me está defendiendo. Y es lo peor que le puede pasar a un país. Aquí en este espacio hemos comentado los escritos de diferentes científicos sociales que han analizado el proceso de deterioro del sistema político de Estados Unidos y que han dicho que ya Estados Unidos cumple con todos los criterios para estar en una guerra civil. Y los acontecimientos de esta semana pasada, particularmente el fin de semana, Alfonso, no pueden hablar más elocuentemente. Aquí tenemos una situación que no sabemos cómo va a descalar, porque cada bando está claro y cada bando va a hacer todo lo posible por defender sus posiciones. Una de las cosas más dramáticas de todo esto es que Donald Trump ha exigido que para retirar a ICE quieren todos los registros electorales de la gente. Sí, eso me llamó la atención, irónicamente, por lo transparente que es él. Sí. O sea, él no tiene ninguna para decir yo quiero arreglar las elecciones para ganarlas como de lugar. Exacto, y eso tiene muchos propósitos, como tú dices, ganar las elecciones como de lugar,
daría base a procesos de identificación de personas que sean inmigrantes, le da las direcciones de las personas, los teléfonos de las personas, o sea que todo el mundo estaría a merced del gobierno federal y de Donald Trump en un estado que no ganan los republicanos hace mucho tiempo, y eso es precisamente para alterar el balance electoral. Aquí también hemos comentado que es parte del proceso mediante el cual se va agravando la intensidad de la guerra civil, y es que en noviembre están las elecciones de medio término, los midterms elections, y esas elecciones van a escoger la tercera parte del Congreso, y ahí estaría en juego si Donald Trump va a tener la mayoría en la Cámara y en el Senado, y ahí es que se podría entonces definir si va a haber un proceso de residenciamiento o no, y ya el articulado eso claramente, perder las elecciones significaría que los van a meter presos a ellos, a todos, ¿verdad? A todos los que han incurrido en toda esta serie de excesos, porque las leyes están ahí. El problema es que el gobierno federal, como está controlado por MAGA, no pone en vigor las leyes, y todos esos asuntos de soborno, de influencias indebidas, de despidos ilegales, de apropiaciones de poderes de otras agencias ilegales, de incumplimiento con las leyes y reglamentos ambientales. O sea, esta gente tiene un catálogo enorme de violaciones de ley que si el Congreso cambia de mando en términos de los demócratas, va a haber unos procesos de lawfare, ¿verdad? De persecución mediante la ley, y ellos lo saben. Por eso es que yo llevo diciendo mucho tiempo aquí que Donald Trump no va a obedecer de ninguna manera. Ya lo hizo en enero del 2020, en enero 6, él estuvo a punto de un golpe de Estado, estuvo a punto de ejecutar a su propio vicepresidente por haber participado en el proceso de ratificación de la elección. Se iban a cargar a los líderes de la mayoría de la Cámara y del Senado. O sea, lo que esa gente pudo haber llegado era terrible, ¿verdad? Y pudo haber hecho que Donald Trump se quedara en el 2020. Lo primero que hace Donald Trump cuando llega es perdonar a los insurrectos ¿verdad? Que casi llegan a cometer ese acto de barbarie de ese golpe de Estado. Y que te dice entonces, si en ese momento que no estaba tan envalentonado, que no tenía tampoco tan avanzada la demencia senil, que es un asunto que se va deteriorando y que te va quitando las inhibiciones. La corteza prefrontal ya no tiene la capacidad de controlar, atenuar tus impulsos, y entonces tú haces cosas cada vez más locas, y eso es lo que estamos viendo. Trump está cada día más loco, y para esas elecciones de medio término se espera que su capacidad cognitiva se siga deteriorando. Por tanto, él no va a tener ningún escrúpulo. Si lo que está en juego es su seguridad física y su libertad, el tipo no va a tener ningún escrúpulo, porque ya el tipo ha ido desarrollando sus tentáculos por todo el aparato federal. Ya para esa fecha ICE tal vez se habrá duplicado en términos de su fuerza de Gestapo, ¿verdad? Militares, y en ese momento pues es anticipable que, número uno, hay un plan ya, y eso han salido elementos bien importantes de ese plan para tratar de controlar el acceso de los votantes de las minorías, votantes negros que podrían votar masivamente por los demócratas, y están tratando de limitar ese acceso. Quieren limitar el voto por correo, las maneras en que normalmente las personas más liberales votan, pues ellos quieren intervenir con eso está claro, pero están también redibujando los distritos para que el Estado tenga una mayoría republicana. Y eso se hace mediante la distribución electoral que se hace periódicamente. Si tú dibujas las líneas de los distritos de una manera, tú estás seguro que tienes un republicano que va a salir electo, y si la dibujas de otra manera, te sale electo un demócrata. Pero entonces los estados republicanos están asegurándose de que van a tener el control de los distritos electorales. Y el otro punto que queda es la violencia, que sería pues decir que Estados Unidos está hecho un caos, que ha habido fraude electoral y que hace falta decretar que hay una insurrección.
tirar las tropas federales a las calles, tirar a ICE a las calles y establecer un gobierno provisional, o sea, darse un autogolpe, decir que no están las condiciones para que haya un traspaso del poder, y aquí se acabó la democracia americana, así es que ya no existe, ¿verdad? Porque yo creo que ya no existe. Y eso va a ser dramático, no solamente para esa república, y eso son las elecciones congresionales, Alfonso, ¿verdad? No hemos hablado de las del 2028, donde si él logra consolidar su poder en el Congreso a base de estas maniobras, pues lo que le va a quedar al pueblo americano es las calles y la guerra. Un golpe de Estado se lucha desde las calles. Y Estados Unidos es un país súper armado. La segunda enmienda lleva, ¿verdad?, toda la historia de esa república, permitiendo a todo el mundo que esté armado. Hay más armas por muchas veces que habitantes, y eso va a tener un impacto, obviamente, en un acto de autogolpe que pueda dar Donald Trump en noviembre. Ahora lo curioso en este más reciente incidente con este enfermero de 37 años es que Donald Trump estaba quejándose de que porque él estaba armado, que solamente los criminales tienen armas. Sí, y cuando... creo haber escuchado de que el National Rifle Association, de una manera muy conservadora, habían salido al paso a decirle, no, espérate, el cederle el arma, inclusive en una protesta, está garantizado por la Constitución. Exacto. O sea que hay como que Donald Trump los discursos se están complicando. Es que los fascistas no tienen pudor ni congruencia en los planteamientos que hacen. Ellos ganan las elecciones bajo una plataforma de defensa de la segunda enmienda. Y muchos de los representantes republicanos se retratan con armas, disparando, etcétera, porque es uno de sus pilares, ¿verdad? Que cada persona tenga un arma para defenderse de las bestias o de las amenazas. Y eso, pues, tú no puedes venir ahora a decir que las personas que están con un arma en una protesta pública, pues, son criminales porque están haciendo un discurso totalmente contradictorio. Pero a ellos no les importa, Alfonso, porque tú, como fascista, a ti lo que te importa es salvar cara en cada momento. No importa que hacía 10 minutos atrás habías dicho todo lo contrario. Y esto se ha visto como un patrón dentro de MAGA, y se ve todos los días cuando Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de Donald Trump, habla ante los periodistas. Eso es una mentira detrás de la otra, y lo que dije ayer ya no es otra cosa. Y eso, pues, es parte de la institucionalización del fascismo, la mentira sistemática, la confusión, la ambigüedad. Y en este proceso no van a poder ocultar que la inmensa mayoría, si no prácticamente todo el mundo en Estados Unidos, tiene acceso a armas, porque si tú no la tienes y no la cargas en tu casa, otras personas las tienen. Y eso, pues, hace que el que tú pases a un nivel de violencia donde el Estado empiece a reprimir con las tácticas de guerra, ¿verdad?, que es meramente disparar, porque el Estado interviene y reprime, pues te macanea, te tira gases lacrimógenos y te arresta y te lleva y te tortura, etcétera. Pero bajo un estado de guerra civil sería disparar y suprimir cualquier tipo de protesta con bala viva, ¿verdad?, con armas de bala viva. En esa eventualidad tú vas a ver una respuesta. Las panteras negras están ya por las calles, y los grupos paramilitares que hay en Estados Unidos por todos lados, que la mayoría son supremacistas blancos, y estarían al lado de ICE. Así que todo esto se complicaría, y podríamos llegar a que se instaure una dictadura militar, Alfonso. Yo creo que bajo ese escenario lo que tendríamos sería una dictadura militar donde Donald Trump impondría sus mandatos a base de la fuerza militar. Y tú recordarás lo que ha pasado en otros países. Yo recuerdo Perú, me parece que fue en los 90, donde bombardearon la Corte Suprema y mataron los jueces del Tribunal Supremo para coger el control del Poder Judicial. O sea, esto no tiene límite. Si el Tribunal Supremo se convirtiera en su momento en un freno o intentara frenar un autogolpe de Donald Trump, pues yo no sabría, ¿verdad?, decirte en este momento de qué estaría capaz de hacer Donald Trump en ese momento, porque en muchas ocasiones él ha tratado de desobedecer
las órdenes del Tribunal Supremo. Y en una situación de guerra, en donde el tribunal trate de intervenir para ordenar el cese de las hostilidades, pues ya tú sabes lo que le podría pasar. Nunca pensé que iba a haber esto. Pues mira, Alfonso, la verdad es que es bien chocante, sin duda, pero esto no lo descubrimos nosotros, esto se viene estudiando desde hace mucho tiempo, porque Estados Unidos con su inteligencia estudia este fenómeno en los otros países, y tal vez eso ha hecho que nosotros lo veamos con cierta distancia. No, eso no puede pasar aquí, pero cuando esos expertos analizan la situación de Estados Unidos, dicen, caramba, aquí estamos en un conflicto civil de baja intensidad. Como dijiste al principio, la guerra civil del 1865 no terminó ahí. La guerra ha continuado en otro nivel de intensidad. Tardó 100 años en aprobarse la ley de derechos civiles, las leyes de Crow, los asesinatos, los linchamientos, el discrimen, todo eso ha seguido. George Floyd lo asesinan bajo unas acciones totalmente racistas, 40 años, 60 años después de las leyes de derechos civiles. O sea que no ha cambiado nada, Alfonso. Y lo que estamos viendo es la intensificación de eso, ya con una retórica y una narrativa abierta, que ese es uno de los cambios que Donald Trump trajo en su primer cuatrienio, donde empezó a hablar abiertamente de esto, de su visión MAGA, de excluir a los que no sean blancos, protestantes, que sean de su círculo nacional. Y eso pues lo estamos viendo ya en un proceso de ejecución, y por eso estamos viendo tanta barbaridad, y esto va a generar una respuesta violenta sin duda en su momento. Licenciado, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos. El año promete definitivamente. Sí, Alfonso, que estés bien, que pases buen día.